Buenas noches. Tenemos hoy el placer de tener una segunda entrevista con el doctor Gabriel Arango, un amigo de hace muchos años, gran empresario, que inicialmente nos va a explicar brevemente a qué se dedica su compañía actual y después nos va a dar una enseñanza muy importante sobre cómo manejar las ventas. Gabriel, cuéntanos primero, bienvenido, y cuéntanos primero cómo es tu empresa, de qué se trata. Álvaro, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Te cuento que ahora estoy en Bogotá, estoy representando comercialmente varias empresas en el área de la gestión humana integral, en diferentes segmentos o subprocesos, como es el área de salud ocupacional, también como es el área de riesgos profesionales. Ha sido una experiencia ya de 3 años, Álvaro, en Bogotá. En Bogotá, qué interesante. Eso quiere decir que tú le resuelves a un departamento de recursos humanos una cantidad de problemas. ¿Esa es la idea? La idea es que el empresario que tiene un proceso de selección, de contratación, que hace unos exámenes médicos, que tiene una necesidad de armar todo un departamento de salud ocupacional, de enfrentarse a unos riesgos profesionales a través de su ARL, pues tenga un solo proveedor y tengamos la oportunidad de satisfacerle unas necesidades que para el contexto del mercado son universales. Fantástico. Bueno, ahora entremos en materia. Mira, nosotros, por ejemplo, en nuestra venta, y cualquier empresario tiene algo que le surge, pues que produce una inquietud en él. Llegamos a donde un cliente y finalmente salimos sonrientes, pero no sabemos si vendimos o no vendimos. No cerramos. Entonces me gustaría que nos hables un poco del proceso de la venta. Cómo lograr uno detectar y cómo lograr manipular las diferentes circunstancias que se presenten a favor del producto que uno tiene o de la compañía. ¿Cómo lograrlo? Mi experiencia personal, Álvaro, en las ventas ha sido muy satisfactoria personalmente para mí. Yo me he ocupado de que en mi proceso de venta siempre debo prospectar bien el cliente. Es decir, conocerlo. Conocerlo. Digamos que ocurre un símil y aplica. Es que el payaso es el que primero debe creer en el cuento. Porque si no, el público no se va a reír. Y eso hace que tenga yo primero que tener convicción, que deba conocer bien el producto o servicio y yo mismo decir, por mi experiencia personal, que es bueno, que es muy bueno lo que le voy a vender. Correcto. Y luego decirle en ese lenguaje no verbal, sino corporal, al que me está escuchando, que él me va a leer a mí. O sea que si el vendedor es como el payaso, el que escucha, ¿quién es? Es el cliente que voy a hacer reír, digamos. Hacer reír, la metáfora. exacto, el que me va a comprar, claro. El que va a tener el éxito guardado para mí. ¡Qué maravilla! Ese empresario al que yo voy a visitar, yo voy a hacer que él lea en mí el éxito, la convicción, la seguridad de que no solamente voy a meterle un producto, sino que voy a venderle y a solucionarle una necesidad. Y para eso yo debo conocerlo en su cobertura, en la necesidad puntual, en aspectos mínimos, en detalles pequeños, pero que nos van a generar un siguiente paso, que yo creería que es el más importante de toda la venta, y es la confianza. Yo realmente en cualquier esquema de venta lo que vendo es confianza. Vendas lo que vendas. Lo que venda. Se hace mejores negocios con amigos, ¿esa es la idea? Claro, digamos que el hecho de dar el primer paso hacia esa persona que representa una empresa, y ahí es donde de pronto muchos en nuestro proceso de venta nos equivocamos y pasamos el plano empresarial al personal, y hay que diferenciar, hay que saber que la empresa es por encima de todo el cliente final. Hay que saber a qué vamos.
no hay que hacer desvíos y hay que optimizar el tiempo de él y el de uno, Que es corto. que es muy corto. Y usualmente en ciudades como Bogotá, por ejemplo, debe ser mucho más corto que en Medellín. En Medellín la gente quizás dialoga más, en cambio en Bogotá la gente es más cerrada en tiempo. Así es, digamos que el mercado corporativo que es central en Bogotá tiene unos niveles de atribuciones muy diluidos y por lo tanto hay que saberlos aprovechar. Convencer a esa persona que nos está escuchando es un paso definitivo. Inclusive cuando él me lee corporalmente, yo debo hacer lo mismo con él. Y es crítico, Álvaro, fíjate que... Pero la diferencia es que él lo está haciendo de una manera intuitiva, en cambio tú lo haces de una forma técnica. Esa es tu ventaja como vendedor. Efectivamente, Álvaro, eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando yo determino en los diferentes movimientos que él hace su interés o no en mi venta, puedo tomar una decisión con respecto al siguiente paso con él. Por ejemplo, cuando él no tiene el foco en mí o en mi producto, yo veo que él no tiene interés. Cuando él atiende otras actividades Habla por celular, distintas de las que estamos hablando en este momento, yo veo que él no tiene interés. Cuando él desvía nuestra conversación hacia mi presentación, yo veo que él no tiene interés. Inclusive yo debería en ese momento cortar y agradecerle y decirle que por su tiempo, muchísimas gracias. Y efectivamente yo pensaría que la persona, Álvaro, se va a sorprender. Pues uno normalmente después de ver eso diría, bueno, me voy, hasta luego, nos vimos. Algo así Oye, diría uno, sí, ¿no? Álvaro, mi experiencia en algunas anécdotas te cuento que yo usualmente pido cuándo te puedo llamar, porque no quiero ser intenso, no quiero estar llamando, no, sino dime cuándo te puedo llamar, y ahí surgen algunas respuestas que pueden ratificar la falta de interés o la asertividad de la venta. ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, me ha ocurrido que algunos clientes en el extremo tal de que no me van a comprar, me dicen, no, yo te llamo. Ese es fatal. terrible, ese es el lapidario. El cliente que no te va a comprar. Pero hay clientes que dicen, no, llámame en 15 días. Y allí es donde uno empieza a medir el cliente y acercarlo a la venta. Inclusive uno puede ser, y ahí es donde el vendedor tiene que ser osado. Tomar el riesgo. Agresivo. Porque lo que les dije al principio es el éxito de la venta. Cuando yo tengo convicción y cuando voy a solucionarle un problema, es porque con la prospección que hice de ese cliente, yo lo que le llevo es soluciones. No le voy a crear necesidades, sino que voy a atender las necesidades que él ya tiene. Claro. No voy a especular, sino que voy a hablarle puntualmente de algunos aspectos que él requiere O cubrir. sea, ya tienes una certeza. Tienes Yo un vengo foco. a cubrirte una necesidad. Yo. Y por eso yo a esa persona, vamos a tomar el caso del que nos dijo 15 días. Cuando yo corto la presentación y le digo gracias, él se va a sorprender. Y en ese momento yo le puedo proponer, en vez de 15 días, extenderle ese plazo a 30. ¡Ah, caramba! Tremendo. Sí, decirle, mira, en vez de 15 días, te voy a llamar en 30 días. Que sorprende, eso sorprende Claro, totalmente al interlocutor. pero mira que ahí él ya se fijó en ti. Y ya se concentró un poquito. Ese momento de verdad lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a decirle, a cambio de lo que yo ya le di, porque acuérdate del dar y recibir, yo espero que él entienda que yo espero de él algo. Sí. Y es decirle, Álvaro, que a cambio de yo extenderle el plazo, inclusive corporalmente, no es necesario decírselo verbalmente,
me conceda 3 minutos. En ese instante. Esos 3 minutos son los de la batalla final. Es correcto. No hay otro momento de venta sino esos 3 minutos. Y todo lo anterior es Todo lo prácticamente queda en anterior cero hay y que arrancamos. borrarlo. Hay que borrarlo. No existe. Y en ese momento empezó la venta cuando él te dice, ¿para qué? Los 3 minutos. Claro, el que se interesa en esos 3, se concentra su interés Sí, en ese tiempo. son maneras distintas de llegar en la cúspide de la venta, en el momento de la cima, donde el cliente ya está al cortar, pero a la vez interesado. Y en ese momento yo le puedo proponer decirle que le voy a dar 10 razones por las cuales me debe comprar. Pero acuérdate de dar y recibir. Pero también le voy a dar 10 razones por las cuales no me debe comprar. Ah, caramba, esas están tremendas, esas no se me habían ocurrido, sinceramente. Muy Él, bueno. él inmediatamente no tendrá objeción en decirte, bueno, adelante, pero ese momento de verdad es crucial. Esa es verdad, la verdadera venta. Y probablemente en ese momento la persona recupera el interés, suelta el celular, no contesta llamadas. Así Está ocurre. muy atento. Álvaro, así ocurre. Y en ese momento la persona va a estar en cuerpo y alma, como se dice, atendiéndote. Y tú tienes que haber, en esos previos momentos, haber identificado cuáles son las prioridades de esa persona. Si fue el precio, entonces la primera respuesta es el precio. Si es calidad, es calidad. Si es cobertura, es cobertura. Pero esas 10 razones por las cuales él te debe comprar, las debemos priorizar de acuerdo a las necesidades que descubrimos del cliente. Y guardarle de última la más importante que yo considere que la persona debe comprar el producto mío. La última, es decir, o sea, Sí. para el cierre de las 10 que sí, las 10 Porque razones. va a tener un poder de recordación mucho mayor. Y Pero recuerden que me comprometí con él a las- decirle que le iba a dar 10 por las cuales no me debe comprar. Esas son muy interesantes, quiero saber. Son las Queremos más saber. interesantes. Y aquí empieza realmente la venta. Pero la venta exitosa. Podemos vender, pero podemos vender una vez. Pero la venta real es la de mediano y largo plazo. La venta continua. Aquel que te compra y te vuelve a comprar. Es decir, en ese momento yo le voy a decir a la persona con la que me estoy entrevistando que me diga él por qué no me debe comprar. O sea, tú le vas a dar la oportunidad que te dé la primera Le voy a razón. ceder la palabra porque miren que ya he hablado mucho. Claro, Y es como un acto de educación. claro, dejarlo expresarse. Y en ese momento surgen las verdaderas objeciones. Él nos va a decir por qué no nos va a comprar. Y eso no lo hace sino un buen amigo. Y ese es el momento de oro para la El momento de verdad. De la donde venta. tú sabes qué es lo que se interpone entre la venta y el cliente. Es correcto. Y es probable que no sea sino una razón. Pero si yo sé manejar esa objeción con un criterio, como dijimos en principio, como ese payaso que hace reír a la otra persona, cierro la venta. Cuenta con ello, Álvaro. Y lo que estoy encontrando en ese cliente es realmente un cliente importante de largo plazo. Porque aquel que te dice los aplausos, o aquel que te alaba, o aquel que te adula, correcto, es quien no te va a comprar. Quien te manifiesta el por qué no y tú lo convences con la objeción es quien te va a comprar, Álvaro. ¿Cómo te parece esa experiencia? Asombroso porque realmente uno tiende a pensar lo contrario. Si le dice, no, ustedes son los que desarrollan los mejores sitios web, me fascinan, me encanta, de pronto ese es el que no compra. Entonces, en cambio el que te da una razón es el que se preocupa por pensar por qué no le sirves. Claro, porque él quiere satisfacer una necesidad que él tiene. Él no quiere que tú le crees necesidades. Caramba. Por eso todos somos buenos y todos somos los mejores, ¿no es cierto? Pero para él solo hay uno bueno y solo hay uno mejor. Fantástico. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, por supuesto, al doctor Gabriel Arango
que nos ha dado unos tips de oro que creo que no los habían escuchado antes. Bueno, que tengas un feliz bonito noche, día. Álvaro. Hasta pronto.